Todos alguna vez hemos querido ser un superhéroe. Asimismo, seguro en más de una ocasión te han preguntado qué superpoder te gustaría tener, y tú también has hecho la misma pregunta. Pero hay una conversación sobre el tema de los superhéroes que me parece mucho más interesante. ¿Cómo serían los superhéroes en la vida real? Desde hace unos años, esta pregunta se ha vuelto más presente en las conversaciones sobre superhéroes. Tampoco es que se mencione a cada rato, pero si te gusta este género, es imposible que no hayas tenido una plática sobre eso. Y como dije, la pregunta ha ganado más relevancia gracias a que han salido muchas obras que tocan el tema desde diferentes ángulos, siendo los casos más populares Kick-Ass y The Boys. Por un lado, Kick-Ass nos muestra por qué es una idea estúpida el intentar ser un superhéroe en la vida real, pues en la realidad no tendrías nada de super al no tener poderes, y por el otro, The Boys transcurre en un mundo más ficticio, donde sí hay poderes, pero nos pinta a los héroes como unos desgraciados que seguro iban a las fiestas del Didi, y que son más villanos fingiendo ser héroes. Mucha gente neta juran, que si los superhéroes existieran en nuestro mundo, serían como en The Boys, que según el mundo de los pibes es realista, que Homelander es lo que sería alguien con los poderes de Superman y otras mamadas más. Pero aunque el mundo de The Boys hace un buen retrato de nuestra realidad, si existieran los superhéroes, nosotros no viviríamos en el mundo de The Boys, porque ese mundo es un reflejo del nuestro, pero si llegaran a haber superhéroes, nuestro mundo cambiaría un chingo. Anyway, en el video de hoy les voy a compartir mi teoría de cómo creo que serían los superhéroes en la vida real. Pero antes de empezar, quiero dejar algunas cosas en claro. 1. Yo sé que ya existen personas que intentaron ser héroes en la vida real, pero aquí vamos a hablar de superhéroes, o sea, gente con poderes. 2. Esta teoría la hice tomando en cuenta cómo es nuestro mundo y las personas en él. Aunque intente ser lo más realista posible, sí habrán muchos elementos bien fantasiosos que serán para nada realistas, porque lo más realista que serían los superhumanos en la vida real sería como en la trilogía de Glass. Pero en ese caso los superhéroes durarían menos que tú como actor porno, se morirían en chinga, así que ni el caso. Para que los superhéroes no se petaten en fa, como mínimo deben resistir un bazucazo. Así que tomemos en cuenta que ese es el tipo de superhumanos de los que hablaremos. Y bueno, sin más preámbulo, comencemos. Cuando hablamos sobre cómo serían los superhéroes en el mundo real, mucha gente se salta al origen de los poderes. Créanlo o no, esto es importante, pues da contexto sobre el mundo en el que se encontrarían dichos héroes. ¿Saben por qué no existen los héroes en la vida real? Por la ciencia. Bueno, no, más bien por cosas como las leyes de la física, la química, biología, y pues dejémoslo en la ciencia. Las reglas que rigen nuestra realidad, y en especial nuestros cuerpos, hacen imposible que existan humanos con poderes. Pero en esta teoría venimos a visualizar un mundo donde sí se pueda. Creo yo, para que esto sea posible, el origen de los poderes debe ser algo que invalide cualquier ciencia y lógica. Algo que no tenga ningún sentido y que no se pueda explicar, que rompa por completo las reglas con las que funciona nuestro mundo. Porque es imposible que los poderes tengan un origen científico, así que cosas como recibir tus poderes por un accidente o que son una evolución del ser humano como los mutantes en X-Men están totalmente descartadas. Y en nuestro mundo no existe nada que nos pueda provocar una mutación tan específica. Así que una opción válida sería que los poderes tengan origen extraterrestre, pero estos seres, como dije, deberán ser algo que rompa toda lógica para que esto sea posible. Así que supongamos que los humanos obtenemos poderes por obra de los extraterrestres, ya sea de forma directa o indirecta. Aún habría un problema. El cuerpo humano no está hecho para resistir el fuego, recibir rayos, correr a la velocidad de la luz, etc. Por lo que nuestro cuerpo sí o sí debería cambiar por completo, al punto de que ya no se le pueda considerar un cuerpo humano. Y lo más seguro es que nuestra apariencia también mutaría para adaptarse a sus nuevas habilidades, tomando una forma monstruosa o como un alien. Pero obviamente no queremos eso. Queremos visualizar un mundo donde los superhéroes se vean como personas, no como digimones. Para que se dé una situación tan específica y sobre todo conveniente, en el que los superhéroes sean lo suficientemente fuertes para resistir misiles,
tengan poderes que desafíen cualquier lógica y que aún se sigan viendo como personas normales, entonces el origen de los héroes no puede ser un accidente. Sería demasiado conveniente. Para que esto se logre, debe ser algo que se hizo a propósito, ya sea que los aliens planearon esto intencionalmente, o en vez de aliens, por obra de un ser todopoderoso, como lo podría ser Dios. No necesariamente sería Dios, ni tampoco alguien bueno, simplemente un ser tan poderoso que pueda darle poderes de fantasía a los seres humanos, y el cual sus razones para hacer esto sean desconocidas. Ya teniendo una idea de cuál es el origen de los poderes, hay algo que debo descartar, y es la posibilidad de que estemos en un mundo como el de My Hero Academia, donde casi todos tienen poderes. Si todos obtuviéramos poderes, ni en pedo conseguiríamos una sociedad tan ordenada. Lo más seguro es que acabaríamos en un mundo postapocalíptico, pero con poderes. Así que para que existan superhéroes, el mapa o es putas Mad Max, o los superhumanos deberían ser un porcentaje muy reducido de la población. Y nos iremos por esta opción. Para que no acabemos todos en la mierda, los superhumanos deberían abarcar un 0.1% de la población o hasta menos, porque el 0.1 de la población mundial ya son aproximadamente 8 millones de personas. Pero bueno, ya tenemos una idea de cómo se originaron los poderes y cuántos superhumanos habría aproximadamente. Pero antes de hablar sobre los héroes como tal, considero que es importante ver primero cómo nuestro mundo se adaptaría a esta situación. Estoy seguro de que cuando salieran los primeros videos grabando los superhumanos, al inicio todos pensaríamos que es IA, pero más pronto que tarde nos daríamos cuenta de que no lo es. A su vez, los gobiernos intentarían ocultar todo, y tratarían de capturar o neutralizar a los superhumanos, pero como en esta teoría están rotísimos, sus esfuerzos serían inútiles. Capaz luego usarían la táctica de secuestrar a sus familias, pero creo que eso solo provocaría la ira de muchos superhumanos, por lo que sería una idea muy mala. En los primeros años habría un gran caos, pues suponiendo que los poderes se dieron al azar, obviamente habría mucha gente que use sus poderes para el mal desde el inicio, y los que intentarían ser héroes no estarían para nada organizados. Aquí la cosa se pone complicada, porque como los superhumanos estarían esparcidos por todo el mundo, cada país tendría un resultado diferente. Muchísimos gobiernos caerían, en algunos países ganaría el mal, en otros el bien, habrían países en constante guerra, algunos serían divididos en territorios según quién gobierna en cada zona, y hasta habrían países que cambian de nombre. Pero hey, nosotros somos de Latinoamérica, los continentes del otro lado del mundo no nos conciernen para este video. Voy a suponer que la gran mayoría de países de Latinoamérica estaríamos en la misma situación, o en una muy parecida, donde aparentemente ganaron los buenos y existen los superhéroes. Una cosa de la que me di cuenta es que los superhéroes la tendrían algo difícil para poder hacer el bien. No creo que la mayoría tenga la capacidad de volar, y aunque la tuvieran, seguramente se perderían en el camino si tratan de ir a algún lugar que no conocen. Tampoco creo que tengan un radar para detectar dónde y cuándo está pasando algún crimen. Creo que para esto sería necesario que exista una gran organización que ayude a los héroes con este tipo de cosas. No sé, que cuenten con algún héroe psíquico al que le llegue la información necesaria y manden a los héroes a cumplir esa misión. Siento que es la única forma en la que los héroes decidirían trabajar para una misma asociación, aparte de otras cosas como beneficios para ellos, con una buena paga como mínimo. Y hablando de paga, debo tocar un tema que sería muy importante: la comercialización de los héroes. Porque seamos sinceros, el tema de los superhéroes es algo a lo que el mercado sí o sí se debería adaptar porque serían la nueva sensación. Muchas empresas intentarían hacer publicidad con los héroes. Muchos héroes crearían su propia marca. El mundo de la moda sería de los que más tendrían que adaptarse a esto, siendo una carrera por quien hace los mejores trajes para superhéroes, etc. Y como en To Be Hero X, seguro existirían muchas agencias de héroes que sean quienes tienen los derechos y ayudan a los héroes con su imagen. Pero al igual que en la serie, estas empresas velarían por sus propios intereses, llegando a hacer cosas turbias en las sombras con tal de poner a sus héroes entre los más famosos. Todo lo que conocemos se tendría que adaptar a ese gran cambio.
Desgraciadamente, otra cosa que también se adaptaría a esto es el crimen. Normalmente pensamos que la gente mala con poderes se volverían villanos genéricos, de esos que atacan la ciudad y ya. Pero es una visión muy simplista y hasta infantil. No dudo que sí existan villanos así, pero al poco tiempo se darían cuenta de que eso no es conveniente y cambiarían su estrategia a trabajar en las sombras. Cosas como el crimen organizado se adaptarían a esta situación, logrando conseguir la ayuda de villanos. La trata de personas ahora podría incluir el rapto de gente con poderes para venderlas, se crearían nuevas drogas, los asesinos seriales ahora tendrían sus poderes para hacer peores sus asesinatos, los gobiernos corruptos contratarían villanos para deshacerse de los héroes, y un largo etcétera. La reacción de la gente normal puede variar, no todos pensarían lo mismo. Habría gente emocionada, gente triste porque no le tocó tener poderes, y sí habría quienes odien a los superhumanos, pero no creo que tengan los huevos para decirlo en la cara de estos por miedo. Porque sí, ahora existiría el miedo de que un superhumano te mate. También, así como existe el miedo a que te toque una balacera cuando estás en la calle, eso sería reemplazado por el miedo a que un villano ataque la ciudad o que haya una pelea entre superhumanos, por lo que mucha gente no estaría contenta con esta situación. Seguro habría muchas películas o historias que toquen el tema de los conflictos raciales entre los dos lados, y no dudo que existirían varios supremacistas que consideren a los superhumanos como una raza superior. Antes de hablar sobre cómo serían los héroes, hay algo que debo mencionar, y es que tener una identidad secreta sería imposible. No, pero si soy muy cuidadoso. No puedes ser lo suficientemente cuidadoso. El concepto de identidad secreta se inventó en una época que no estaba tan avanzada como la nuestra. Actualmente cualquier superhéroe sería descubierto rápidamente, así que por mucho que a varios nos gustaría tener una vida aparte de la heroica, eso sería imposible. Pero bueno, ahora sí, ya con todos los elementos puestos sobre la mesa, veamos cómo serían los héroes en la vida real. Suponiendo que las personas recibieron sus poderes al azar, podría suceder cualquier cosa, pues todos somos diferentes, y siempre va a existir alguien que sea una excepción a la mayoría. Por lo que no, yo no creo que los héroes serían como en The Voice. Pensar que todos los humanos seríamos malvados o corrompidos al tener poder, me parece una mentalidad muy inmadura y hasta patética. Yo soy de la idea de que todos tenemos la capacidad para ser buenos o malos. Así como hay gente que es genuinamente malvada y sin salvación, también deben existir personas con la suficiente fuerza de voluntad para decidir ser buenos. Entre los héroes, habrían personas de todo tipo, y desgraciadamente muy pocos serían héroes de verdad. Primero empecemos con lo malo. Sí, admito que existirían héroes como los de The Voice, pero ni en pedo serían la mayoría, y lo más seguro es que habría muchas funas hacia este tipo de héroes. Siempre que hablo sobre este tema, me imagino a algún héroe siendo funado por acoso sexual o violación como el caso de Edith. Pero ¿saben? Estoy seguro de que en cuanto algo turbio sobre ellos se hiciera público, otros héroes intentarían darles su merecido y quitarles el título de héroe. Otra cosa que siempre se menciona en esta discusión es que los héroes serían influencers o celebridades. Y sí es bastante probable, pero ¿esto es algo malo? No necesariamente, dependería del héroe. Claro que habría quienes solo fingen ser héroes para ganar fama, aunque ni siquiera necesiten ser héroes. Con el hecho de tener poderes ya tendrían algo con lo que llamar la atención, y seguro muchos solo se convertirían en héroes, más que nada por la presión social de que sus seguidores les digan a cada rato que deberían ser superhéroes. Pero como dije, que los héroes sean influencers o celebridades, no significa que entre ellos no existan héroes reales, porque seamos sinceros, a todos nos gustaría ser un héroe popular, o por lo menos reconocido, y el que diga que no le importa el reconocimiento es un mentiroso. Como estaba diciendo, a lo mejor los que sí son héroes de verdad ni siquiera serían celebridades por gusto, sino para tener algunos beneficios que les puedan ayudar con su vida. Y eso es válido. Imagínate el estrés de tener una chamba normal y ser héroe al mismo tiempo. Para eso mejor que ser héroe sea tu única chamba. Pero antes de mencionar a los héroes de verdad, hay una categoría que debo mencionar. Los que sí empiezan queriendo ser héroes, pero no tienen el espíritu de uno. Porque seamos sinceros,
Muchas personas solo se convertirían en héroes por la inercia de que ahora tienen poderes, como la gente que decide tener hijos nomás porque poseen la capacidad biológica de tenerlos, pero no por eso deberían ser padres. Este tipo de gente diría, tengo poderes, entonces por lógica seré un superhéroe. Esa mentalidad es muy tonta. Con esa falta de convicción, solo terminarían siendo un mal chiste. Lo más probable es que al final no hagan ni verga, se mueran muy rápido, se conviertan en influencers, se corrompan o simplemente decidan tirar la toalla y dedicarse a otra cosa. Una variante de este tipo de héroes son los fanáticos de los superhéroes. Estos estarían re felices de poder ser uno, pero no por eso serían héroes de verdad. Que tengan intenciones buenas o que les gusten los superhéroes no los hace necesariamente buenos. Muchos de estos no tendrían la fuerza de voluntad, la integridad, ni el espíritu de un verdadero héroe. Incluso habrían algunos que se volverían villanos. Con esto no estoy diciendo que todos los fanáticos serían fracasos como héroes. No. Claro que entre los fans debe haber gente que sí sean héroes de verdad. Simplemente digo que muchos no lo serían. Lo intentarían, pero no lo lograrían. Y por último, estarían los héroes de verdad. Esos que se volverían héroes por un deseo genuino de hacer el bien. Un deseo tan fuerte que a diferencia de los otros disque héroes, ese deseo no se pierda. Gente con la valentía, valores y determinación necesarias para ganarse con todo derecho el título de héroe. ¿Ustedes nunca han visto esos videos de personas arriesgando su propia integridad para salvar a alguien en peligro? Porque para mí, la gente que hace eso demuestra que tienen el corazón de un héroe. Y seguro para la persona a la que salvaron, ellos se convirtieron en sus héroes. Aunque este tipo de superhéroes posiblemente serían minoría, no significa que solo existan 10 o 20. No, incluso si fueran la minoría, igual habría un montón. Tampoco estoy diciendo que serían personas perfectas, no existe nadie perfecto. Seguro más de uno tendrían personalidades horribles, la cual compensarían con un buen corazón. Incluso me arriesgo a decir que algunos capaz tendrían adicciones. Ser un héroe de verdad no significa ser libre de defectos, sino que en los momentos importantes, esa persona sea capaz de sobreponerse sobre todos sus rasgos negativos y decida hacer lo correcto. Como dije antes, el mundo es muy grande, todos somos diferentes, y siempre existirán personas que sean una excepción a la regla. Incluso si la regla es que los humanos se corrompan al conseguir poder, deben existir personas que hagan lo contrario. Individuos que ahora al tener poder, tengan las herramientas y la confianza para revelar su verdadera naturaleza, la de un héroe. Y eso sería todo. Al chile este video lo hice porque me quedé con ganas de tener esta plática con mis compas, pero dejémoslo en que lo hice por diversión. Espero que mi teoría les haya gustado. En los comentarios díganme qué les pareció, o ustedes cómo creen que serían los superhéroes en la vida real. Me gustaría que se arme un gran debate en los comentarios, pero obvio con respeto, no hay que ser unos salvajes. Como sea, nos volveremos a ver en el próximo video.